Y bienvenidos a este día número 21. Ya llevamos 21 días caminando en esta experiencia del Éxodo y en medio de la alianza en el Sinaí nos encontramos en capítulos anteriores aquella realidad donde Moisés está hablando con Yahvé. Moisés está hablando con el Señor, recibe las normas de convivencia, recibe las tablas de la ley y estamos trabajando ahora entonces lo que son los códigos de la alianza. Ayer les explicaba un poco de por qué era necesario o por qué se hacía pertinente que el pueblo empezara a recibir una serie de normas, una serie de leyes, una serie de responsabilidades para empezar a cambiar la estructura mental. El pueblo viene de una mentalidad de esclavo, una mentalidad de esclavitud, y a través de estas realidades el Señor lo que está haciendo es empezar a construir ese proyecto de pueblo escogido. Y para poder construir ese proyecto de pueblo escogido es necesario que nos acojamos bajo algunas normativas que el Señor está exponiendo. Hablábamos ayer del decálogo, de la norma máxima de convivencia, pero a lo largo de este capítulo 20, 21, 22, 23 vamos a ir encontrando una serie de normas, de comportamientos, una serie de conductas que el pueblo tiene que empezar a cumplir. ¿Para qué? Para blindar o para asegurar que el proyecto pueblo de Dios pueda llegar a feliz término. En el día de hoy entonces nos encontramos como esa primera parte del código de la alianza, donde van a estar estipuladas una serie de cosas frente a los esclavos, frente a los dotes, frente al tema de las muertes, de los asesinatos, y cómo el Señor empieza a poner todo en orden. ¿Para qué? Para que nosotros cuando leemos esto pensamos que puede ser el Señor es cruel, el Señor habla de la venganza, pero todo esto es en un sentido preventivo. Y vamos, a lo largo de lo que vamos a hablar hoy, vamos a ir descubriendo estas realidades. Encontramos entonces cómo se habla la primera parte de los esclavos. Ayer les compartía un poquito este tema de los esclavos, del por qué el Señor siempre hablaba del año sabático y del Señor cómo quería que el pueblo no esclavizara para siempre. ¿Por qué? Porque eso iba a perpetuar la experiencia vivida en el pueblo egipcio. Entonces se hace a través del año sabático una redención, un perdón de cuentas para que los esclavos pudieran recuperar su libertad. Cuando nosotros hablamos de esclavitud no estamos hablando de la imagen que tenemos de esclavitud de la opresión, sino que digámoslo, eso era como un trabajo involuntario, digámoslo así. Habían cuatro razones, tres razones por las cuales yo podía terminar siendo esclavo de alguien de la comunidad, que era por un mal negocio, que era por quedarme sin plata, que era porque yo entregaba a mis hijos como parte de pago de una deuda y esos hijos adquirían derechos de la familia que los recibía, pero nunca era como algo forzado, sino que era algo que se ponían de acuerdo, era deliberado. Porque una de las prohibiciones era la esclavitud en el sentido de que cuando las personas iban a la guerra y ganaban, automáticamente el pueblo que perdía terminaba siendo esclavo del pueblo que vencía. Y en las prácticas que tenía este proyecto de pueblo de Dios, eso no está permitido. ¿Por qué? Porque Dios no quería perpetuar los sistemas de esclavitud de los cuales ya había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, para prevenir ese tipo de realidades, hay una serie de normas, hay una serie de responsabilidades que las personas tenían que cumplir para precisamente evitar esas realidades de esclavitud. A tal punto que a los 7 años todos recuperaban la libertad, pero habían unas esclavitudes voluntarias. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo había tenido un buen amo, un buen señor que veía por mí, me proporcionaba seguridad, me proporcionaba vivienda, alimentación, pues yo podía seguir trabajando para él en esa casa. O es más, si en medio del tiempo de esclavitud yo conocía a una mujer, se hacía mi esposa y teníamos hijos, yo tenía que salir solo, sin posesiones, sin esposa y sin hijos, a no ser que quedara voluntariamente trabajando para esa persona y así pudiera conservar la esposa
y los hijos. Entonces son una serie de normas, una serie de reglas que el Señor empieza a establecer para que nadie viva en esclavitud forzada, sino que sea unos trabajos voluntarios en los que yo me comprometo a cumplir con una serie de responsabilidades debido a las deudas que tengo. Ese era como el sistema de esclavitud que se vivía en esos momentos. Aparte de esto, entonces, ¿qué pasaba? Hay una famosa ley que la conocemos, que es la famosa ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente, ¿sí o no? Esa es la famosa ley que todos conocemos y que en este capítulo número 21 del Éxodo se va a configurar esta experiencia. Y uno dirá, es que el Señor es vengativo, el Señor quiere que si a usted le hagan algo, entonces usted responda con la misma moneda. Pero esto, en vez de ser algo de castigo, era algo preventivo. ¿Por qué? Porque yo tenía que ser muy consciente de que todo lo que yo le haga al otro, así mismo se me va a devolver. Es un sistema, digámoslo, de justicia, es un sistema de equidad, en el sentido de que si yo mato a otro, yo voy a morir, me van a matar a mí. Y eso se conoce como el goelazgo, la venganza por sangre. Si usted mataba a algún miembro de mi familia, yo tenía todo el derecho de ir a matarlo a usted para reclamar la sangre de mi familiar que se murió. Y ustedes dirán, uy, no, pero Dios tan cruel. No, no es que sea cruel, es que precisamente se hacía para evitar, porque si yo cometía algún daño, la consecuencia era mi vida. Y eso hacía entonces que disminuyeran los pleitos, los homicidios, los hurtos y todo este tipo de realidades que iban a afectar a la población. Entonces no se hace como una ley de castigo, consecuencia, sino que se hace como una ley de prevención para evitar. ¿Que habían casos? Sí, habían casos, pero normalmente lo que hacía era preservar al pueblo de que si yo hacía algo negativo, si yo asesinaba, si yo robaba, si yo le hacía daño al otro, así mismo yo iba a pagar con mi vida. Si yo, como dice, al que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, así tal cual como nos lo dice la palabra de Dios en ese capítulo 21 del Éxodo. Y no es una cuestión cruel, no es una cuestión inhumana, sino es una cuestión de justicia. Pero recordemos que Jesús en el Evangelio deja abolida esta ley. ¿Sí se acuerdan cuando él decía, habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. O sea, el Señor resignifica esta experiencia del talión para decir, no hay que pagar con la misma moneda, sino que el mal se tiene que vencer a fuerza de bien, así como lo dice la carta a los Romanos en el capítulo número 12. Pablo nos dice, venzamos al mal a fuerza de bien, porque el bien nunca va a poder ser derrotado por el mal, y como el bien es el Señor, como el bien es Dios, pues la bondad nunca va a ser derrotada. Entonces estamos hablando de la configuración del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como proyecto de Dios. El Señor manda entonces para evitar las muertes, para evitar que alguien quede impune en su fechoría, en su acción. Entonces lo que va a hacer es pagar con su propia vida cada una de estas realidades. Y así se van haciendo este tipo de normas, este tipo de reglas, en el caso de que el ganado suyo matara o hiriera a alguna persona, entonces usted tenía que vender ese ganado para retribuirle, para pagarle, pero todo tenía que quedar saldado. El Señor no quería que quedaran pleitos, el Señor no quería que quedaran rencillas, porque por ahí se empiezan a dividir las comunidades. Entonces, en un sentido de justicia, el Señor empieza a dar toda esta normativa para que el pueblo de Israel empiece a cambiar su forma de ser, empieza a cambiar la mentalidad que trae de Egipto. Porque recordemos, en la esclavitud, en las cosas del faraón, si alguien lo mataba a usted, así quedaba. Y usted no podía ir a quejarse, usted no podía ir a reclamar nada. ¿Por qué? Porque usted era esclavo. Aquí en este sentido social de configuración del pueblo de Dios, lo que el Señor quiere evitar es precisamente que si hay algún acto negativo, hay un acto de maldad, sea pagado con su propia vida,
¿Para qué? Para empezar a disminuir, en este caso hablaríamos de índices de violencia, de homicidios, de hurtos, porque el que significara que yo practicara algún tipo de violencia contra otro, asimismo se iba a aplicar contra mí. Entonces esta ley del talión era controversial, pero al final terminó mostrando sus frutos porque el pueblo de Israel entendió que no era por rabia, por dolor, sino por sentido de justicia. Sí, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Este es en el sentido literal. Si yo voy a golpear a otro, pues yo sé que me van a golpear. Si yo voy a matar a otro, pues yo sé que me van a matar. Entonces eso me cohíbe de tener episodios de violencia negativos, de maldad, y así podemos generar una sociedad en paz. Lo mismo pasa el respeto. Recordemos que la experiencia de Israel significaba toda la parte de la, de la ascendencia. O sea, para el pueblo judío es muy importante la ascendencia, su historia, sus generaciones. Y el cuarto mandamiento, como nos lo explicó en el capítulo anterior, el de honrar a padre y madre, y que es el primer mandamiento con promesa, porque el que honra a padre y madre tendrá vida eterna, tendrá una prolongación de la vida, o sea, tendrá muchos años de vida. Primer mandamiento que da una promesa: honra a tu padre y a tu madre para que así tengas una larga vida. Entonces, ¿qué pasa? La experiencia de los ancianos, de los ancestros, recordemos el sistema social, las familias, los líderes de las familias, los líderes de los clanes, los líderes de las tribus, eran personas de respeto, eran personas de autoridad. Por eso, como segunda norma, el Señor manda a respetar a los padres y a las madres, a tal punto de que aquel que maldiga, aquel que golpee, aquel que desobedezca, también será castigado con su propia vida. Entonces necesita el pueblo entender la importancia y la relevancia que tienen las personas mayores. Ya no son desechados porque en una época de esclavitud, cuando usted ya iba haciéndose mayor, que iba perdiendo fuerza, usted terminaba convirtiendo en una carga, porque tenía que comer, tenía que darle los elementos básicos de la vida, pero usted no estaba produciendo trabajo, sino que usted era una carga. Entonces empezaban a ser despreciados, empezaban a ser apartados de la comunidad. Pero que lo que dice el Señor aquí es: a los ancianos hay que honrarlos, a tu padre, a tu madre, por más mayor, por más viejo que esté, debes respeto, a tal punto de que si lo maldices, si lo golpeas, si lo apartas, pagarás con tu vida. ¿Para qué? Para que la sociedad judía, para que el pueblo judío no se empezara a desligar de las responsabilidades que tenía con los ancianos de la comunidad. Y así sucesivamente. Entonces, la experiencia de Dios o la configuración de Dios frente al proyecto de pueblo se va a ir configurando en torno a las normas, en torno a las bases, en torno a este tipo de realidades, a estos códigos de la alianza que van a ir dando la directriz al pueblo. Para nadie era una obligación quedarse ahí. Tranquilamente, si usted quería, usted se podía ir a algún pueblo vecino, alguna comunidad sedentaria, o si quería seguir siendo nómada, pero esta era la condición que tenía que tener el pueblo de Israel para vivir según el plan de Dios. Recordemos, la alianza era clara y sencilla: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pare de contar. Si usted como persona no quería ser parte del pueblo de Dios, tranquilamente se podía ir, pero Yahvé no iba a ser su Dios, no iba a pelear por usted, así como vamos a encontrar más adelante todas las batallas que tenía el pueblo de Israel con pueblos vecinos y cómo iban a ir victoriosos porque el Señor estaba con el pueblo. Entonces no era una camisa de fuerza, simplemente era una realidad donde el Señor decía: ustedes quieren ser mi pueblo, estas son las normas, eso es lo que tienen que cumplir, no porque yo sea caprichoso, sino porque esta es la manera en la que vamos a tener un pueblo equitativo, un pueblo justo, un pueblo sin poder sobre una persona, un pueblo que sea el proyecto de Dios. Ya cada uno
ya cada uno decidía qué tipo de experiencia iba a tener, si iba a aceptar ese plan de Dios, si se iba a acoger a ese plan de Dios o si sencillamente iba a dejar que sus decisiones personales lo llevaran por otros caminos. Y esto me hace pensar muchas veces en nuestro camino espiritual porque las normas son claras, las realidades ya están dadas, pero a nosotros nos gusta buscarle cinco patas al gato y nos complicamos la vida cuando el Señor simplemente nos pide, amen, cumplen mis normas, cumplen mis mandamientos. Y muchas veces nosotros como que vemos eso como una camisa de fuerza, vemos eso como una serie de prohibiciones y yo creo que ahí es donde está la realidad que nos atormenta a nosotros como seres humanos. En el trabajo que nosotros realizamos con jóvenes o toda la experiencia que tenemos trabajando con jóvenes, normalmente el joven siempre pregunta así, ¿por qué Dios prohíbe tal cosa? No, es que yo no quiero entrar en la experiencia de Dios porque me toca cambiar de vida, porque es que a Dios no lo deja hacer esto, no lo deja hacer esto, no lo deja hacer esto. Y vemos la normativa como prohibiciones, cuando tenemos que verla es como prevenciones. ¿Prevenciones de qué? De proteger nuestra vida, nuestra alma para alcanzar el reino de los cielos. Pero todo depende de cómo enfoquemos nosotros nuestra mirada hacia la norma de Dios. Si la vamos a enfocar en una experiencia de todo es prohibido, todo está malo, el Señor no deja hacer nada divertido, el Señor no nos quiere felices, pues vamos a vivir frustrados y tristes toda la vida. Pero si nosotros verdaderamente nos ponemos la mano en el corazón y nos damos cuenta que esa normativa lo que hace es prevenir un sufrimiento eterno, lo que hace es prevenir una serie de conductas que van a ahondar el dolor, las heridas, el vacío y la falta de Dios en nuestro interior, pues ahora sí vamos a entender un poco más del por qué el Señor, por amor, nos deja esto, no como castigo, no como restricción, sino como una invitación a dejarnos amar por Él, que conoce cuál es el camino que nosotros necesitamos seguir para alcanzar esa plenitud de vida. Así que mis hermanos, que en este día número 21 podamos nosotros mirar desde qué tipo de concepción estamos viendo la norma de Dios. Si la estamos viendo desde la prohibición, desde la restricción, o si la estamos viendo desde la prevención con amor, en la cual el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos felices. Muchas gracias a todos por participar en este día número 21 y nos vemos mañana. Dios los bendiga.